Bienvenidos a Guillemáticas. Hoy hablamos con algunos ejercicios de dominio y de recorrido. Recordemos que el dominio consiste en los valores del eje X que puede tomar la función y el recorrido son los valores del eje Y que puede tomar la función. En una función polinómica, el dominio serán todos los números reales, ya que tú puedes poner en estas bases de estas potencias, x a la 2 y x a la 1, cualquier número real, con lo cual el dominio siempre será cualquier número real. El recorrido, en cambio, va a variar en función del grado que tenga la potencia. En este caso tenemos una potencia de grado 2, así que el recorrido empezará en el mínimo o en el máximo. Mientras que en las potencias o en los polinomios de grado impar, como las de grado 1, grado 3, etc., el recorrido será todos los números reales. Vamos a ver en este caso concreto, en esta parábola, ¿cuál es el dominio? Ya hemos dicho que son todos los reales al ser una función polinómica. Lo escribimos así, todos los números reales. Y para calcular el recorrido hemos dicho que hay que encontrar los máximos o los mínimos que tenga la función. Al ser un polinomio de segundo grado, una parábola, vamos a tener que buscar el vértice. Y para calcular el vértice de esta parábola, calculamos la x con menos b partido por 2a. En este caso nos da menos 2. Y la y sustituyendo menos 2 en el polinomio y nos da menos 1. Es decir, que el vértice de esta parábola está en menos 2, menos 1. Lo que nos importa del vértice en realidad es el valor de la coordenada y, porque en este caso es donde está el mínimo de esta parábola. Si vemos representada gráficamente esta parábola, vemos claramente que la función empieza en el vértice que está en menos 2, menos 1, en el piso menos 1, y a partir de ahí tira para arriba, con lo cual podemos escribir el recorrido de esta función polinómica, en este caso, como los valores del eje Y que van desde menos 1 incluido hasta infinito. Esto lo podemos indicar en forma de desigualdad, por ejemplo, los y mayores o iguales que menos 1. Vamos ahora a ver el dominio y el recorrido de la función racional. Para eso voy a mover esta representación gráfica, borro el ejercicio anterior y empiezo con esta. Y es igual a x más 1 partido por x menos 3. En este caso es muy fácil. Para calcular el dominio, lo que tengo que calcular primero es la asíntota vertical. Y para eso igualo el denominador de esta función racional a 0. En este caso nos da una asíntota vertical. En x es igual a 3. Pues bien, el dominio de la función será todos los valores reales del eje X excepto el número 3, porque es el valor de X donde está la asíntota vertical. Y para calcular el recorrido tenemos que encontrar antes la asíntota horizontal. Esto se calcula con el límite cuando X tiende a infinito de la función, pero también se puede hacer el truco de dividir la X entre la X. En este caso, X entre X nos da 1, así que encontramos la asíntota horizontal en Y es igual a 1, con lo cual el recorrido de la función será todos los valores del eje Y excepto donde está la asíntota, el valor Y es igual a 1. También represento gráficamente esta hipérbola, esta función racional, para entender que efectivamente aquí está la asíntota horizontal en Y es igual a 1, con lo cual la función tiene representación gráfica en todo el eje Y excepto justo donde está la asíntota horizontal, en el 1. Y el dominio pues será todos los reales excepto el 3, porque justo en el 3 es donde está la asíntota vertical. Y vamos sin perder tiempo con el tercer ejercicio. En este caso se trata de una función irracional. Y es igual a raíz cuadrada de x más 4 y después de la raíz menos 1. Recordemos que el dominio consiste en los valores que la x puede tomar en la función. En este caso, la x está dentro de una raíz cuadrada. Y recordemos que en los números reales, dentro de una raíz cuadrada, solo puede haber valores positivos o igual a 0. Es decir, no existen dentro de los números reales las raíces de algo negativo. Con lo cual esta condición la ponemos en forma de inecuación. X más 4, lo que hay dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Y de aquí despejamos que x entonces será mayor o igual que menos 4. Y este es el dominio de la función. Dicho de otra forma, el dominio de nuestra función irracional será todos los números reales del eje X
siempre y cuando sean mayores o iguales que menos 4. De cara a ver el recorrido de la función, tenemos que recordar la forma que tiene una función irracional. La función irracional empieza en un cierto punto y luego tiene forma de curva. Para saber en qué valor de i está ese punto, lo que tenemos que hacer es ver la traslación vertical que tiene la función, es decir, ver el término independiente, lo que está fuera de la raíz. Como es un menos 1, significa que la función va a empezar en i es igual a menos 1, con lo cual ya tenemos el recorrido. Los valores reales del eje y que estén por encima del menos 1, incluyéndolo. Y para verlo gráficamente, pues he hecho esta representación donde vemos que efectivamente el dominio de la función empieza en el valor de x menos 4 y de ahí hacia la derecha, y el recorrido en el piso menos 1 y de ahí para arriba. Y vamos ahora con la función exponencial. La función exponencial, al igual que pasa con las polinómicas, tiene la característica de tener como dominio todos los números reales, con lo cual no hay que calcularlo. El dominio de una función exponencial es todos los valores reales del eje x. ¿Por qué? Porque tú en el exponente de una potencia puedes poner cualquier número, positivo, negativo, cero, una raíz, lo que te dé la gana. Con lo cual el dominio son todos los reales. Y para calcular el recorrido sí que tienes que ver, igual que hemos visto en la función irracional, sí que tienes que ver la traslación vertical. Es decir, ese valor de i en el cual empieza la función. En este caso es en el 3, con lo cual escribimos aquí que el recorrido de la función está en los valores del eje y a partir del número 3. En este caso no incluimos el 3, ya que en las funciones exponenciales hay una asíntota horizontal. Es decir, hay un cierto valor al que tiende la curva de la función, ahora lo veremos, sin llegar a tocarlo. Represento gráficamente esta función exponencial, la veis aquí. Vemos que como dominio están todos los números reales, es decir, de izquierda a derecha tú puedes poner cualquier valor de x en la función y la función va a tener representación, pero en cambio mirando de arriba abajo, mirando el eje y, la función empieza solo a partir del piso 3 y vemos que en realidad no llega nunca a chocar con el piso 3, sino que empieza en los valores de i mayores que 3. Vamos ahora con la función logarítmica. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial, la que acabamos de ver, con lo cual si en la exponencial el dominio eran todos los reales, en la logarítmica es el recorrido donde tiene todos los valores reales del eje y vamos a escribirlo directamente. En esta función logarítmica, logaritmo de 2x menos 6, da igual cuál sea la función, al ser logarítmica el recorrido van a ser todos los números reales, todos los i pertenecientes a R. Para calcular el dominio, recordemos que tenemos que ver qué valores puede adoptar la x. Y como la x está dentro de un logaritmo, pues tenemos que recordar que dentro de un logaritmo solo puede haber cosas positivas. Así que 2x menos 6 tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y nos queda aquí pues una desigualdad que tenemos que resolver. 2x tendrá que ser mayor que 6 y de ahí despejamos que x tendrá que ser mayor o igual que 6 medios, que es 3. Y ese es el dominio de nuestra función. El dominio de la función serán todos los números reales del eje x que sean mayores estrictamente que 3. También tengo la representación gráfica preparada para que veáis que efectivamente la función empieza en el valor de x mayor que 3, desde 3 sin llegar a tocarlo, porque hay una asíntota vertical, al igual que había una asíntota horizontal en la exponencial, del 3 al infinito, el dominio, y el recorrido va desde abajo hasta arriba, desde menos infinito hasta más infinito. A pesar de que parezca que esta función tiene una asíntota horizontal, no, esto sigue creciendo arriba, 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 aunque sea muy despacio, y llega hasta el más infinito. Y por último, y no por ello menos importante, vamos con un ejemplo de una función de valor absoluto.
Bueno, he puesto una de valor absoluto, pero podría haber puesto una función a trozos o de cualquier otro tipo. En realidad, de lo que se trata es de ver otro tipo de funciones. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta función de valor absoluto? Valor absoluto de 3x menos 1. Bueno, lo primero vamos a ver el dominio. En este caso, lo que hay dentro del valor absoluto es una función polinómica de primer grado, y al ser polinómica hemos dicho que el dominio son todos los reales, así que en esa x yo puedo poner cualquier valor real. Dominio de esta función de valor absoluto son todos los números reales del eje x. Y para ver el recorrido sí que vamos a tener que ver qué es lo que pasa con la y. Y es que habíamos dicho que una función polinómica de grado impar, como es esta, de grado 1, pues tiene como recorrido todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Pero en este caso está condicionada por este valor absoluto. Es decir, recordemos, el valor absoluto lo que hace es quitarle el signo a lo que haya, a la expresión que haya aquí dentro. 3x menos 1 puede ser algo positivo o puede ser algo negativo, dependerá de lo que le pongamos a la x. Pero al estar dentro de un valor absoluto, si el resultado ha dado negativo, automáticamente se convierte en positivo. A mí me gusta ver estas funciones como directamente una especie de rebote. Una función que sería, voy a dibujarla aquí aunque sea mal, eje x, eje y, sería una función en este caso lineal, una función polinómica de primer grado que haría algo parecido a esto, es creciente, va para arriba, pero al tener el valor absoluto lo que vamos a hacer es que esta parte que está abajo, que está digamos en los valores negativos del eje y, rebotaría e iría simétricamente para arriba. Esta sería la función y es igual a valor absoluto de 3x menos 1, ¿vale? Con lo cual, en este caso, la función tendría como recorrido todos los valores reales del eje y, pero positivos o incluyendo el 0, es decir, mayores o iguales que 0. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, esta que tengo aquí representada gráficamente, si le hubiéramos puesto una traslación vertical? Fijaos, esta función es exactamente la misma que he puesto y es igual a valor numérico de 3x menos 1, valor numérico no, valor absoluto, pero trasladada 2 unidades hacia arriba. Pues lo único que tiene esta función es que tiene un más 2 aquí. Una vez terminado el valor absoluto, le hemos trasladado 2 unidades hacia arriba. Lo que conseguimos con eso es que la función no rebote en el eje x, no rebote en y es igual a 0, sino en y es igual a 2. Y con ello entonces lo que cambiaría sería el recorrido. En vez de ser los valores mayores o iguales que 0, serían los valores mayores o iguales que más 2. Empezaría la función en el piso 2 y terminaría en más infinito. En cuanto al dominio, no cambiaría para nada. Y bueno, con todos estos ejercicios espero que hayáis podido entender un poco mejor qué es el dominio y qué es el recorrido.